Vamos a viajar algunos kilómetros a través del teléfono, a través de la línea telefónica del WhatsApp, para saludar a un rivadaviense que está en la ciudad de Nueva York, una de las metrópolis o la metrópolis del mundo actual. Vamos a saludar al doctor y además escritor Mario García, oriundo de la localidad de Fortino La Barría, porque con él precisamente vamos a charlar un ratito. Mario, ¿cómo te va? Ricardo Novo te saluda desde América, desde Máster FM. Ricardo Novo. Bien, buen día Ricardo Novo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Bueno, ¿cómo está el clima en Nueva York en estos momentos? Mira, en este momento está nublado, pero como sabés estamos en plena primavera, de manera que de todas maneras la temperatura está bastante aceptable y bueno, Nueva York siempre tiene, viste, ese lugar de esparcimiento, uno se escapa al parque y entonces puede escapar de lo que es el problema del calor y del agobio de la multitud en las calles, así que se puede decir que es un lindo día. Sí. Bueno, te llamamos para charlar un poco sobre La comunión de los niños, que es este libro que hace un tiempo atrás presentaste aquí en América, en la biblioteca municipal y demás, pero que ha recibido una maestría del universo de las letras, algo que no todos los escritores pueden tener en su haber, digo, ¿no? Contanos un poquito esto de La comunión de los niños. Bueno, sí, mira, te cuento, Ricardo, lo que yo hice cuando presenté el libro en Argentina fue una especie de edición, una especie no, fue realmente una edición limitada, en la que yo buscaba básicamente era el feedback o la opinión de las personas a modo de terminar de pulir el libro. Claro. Pero las mejorías que han experimentado el libro son muy sustanciales y entonces, claro, cuando me contacta a mí Universo de Letras, que es una de las 70 compañías que absorbió Editorial Planeta, que como sabemos es la más grande del mundo, yo no lo podía creer, fue como que me quedé medio perplejo, ¿no? Es decir, yo escribí el libro allá por el año 2006, lo registré unas semanas más tarde en el 2007 y fue porque un amigo mío me dijo que lo leyó y es escritor, me dice, Mario, ¿vos registraste esto? Y le digo, sí. Le digo, no lo he registrado, me lo he mandado a mí por email para conservar de alguna manera la autenticidad del material y que quede prueba de que fui yo quien lo escribió. Claro. Dice, no, esto tenés que hacerle el copyright. Bueno, lo mandé a la Biblioteca Pública del Congreso de los Estados Unidos, que es donde se registra el copyright, y me mandan el título, y resulta que unos meses después me contacta Dorange, que es una de las editoriales más antiguas del país. Y me dice, hemos hecho un trabajo de investigación dentro de la Biblioteca Pública del Congreso de los Estados Unidos, consideramos que su libro realmente tiene que ser publicado. Y yo le digo, bueno, me siento muy halagado por esto, pero la verdad es que el libro todavía está en pañales y necesita ser pulido. Bueno, el tema, Ricardo, es que para mí este libro significó durante 20 años la procrastinación, o sea, la pereza, la postergación, porque es algo que uno va dejando para mañana. Claro. Y me pasó, Ricardo, lo que le pasa a toda persona cuando llega la pandemia del COVID. Tuve tiempo de sobra para pensar, se murió mucha gente alrededor mío, y entonces dije, yo como una persona creyente que soy, no tengo miedo a morirme, pero lo que sí tengo miedo, Ricardo, es a abandonar este mundo no habiendo dado el mensaje, porque ¿a qué venimos sino a dejarle un mensaje a los demás? Que puede ser bueno o malo, eso es debatible, pero hay que hacer ese delivery, ese envío del mensaje, si no, es como que nuestra vida no ha tenido un sentido, no hay un propósito en ella. Entonces, bueno, dije, después de la pandemia lo tengo que publicar. Y fue lo que hice, pero el libro después sufrió una gran mejoría. El contrato que yo firmé con Planeta dice claramente que, por supuesto, como todas las editoriales, ellos tienen que analizar el manuscrito y después hacerme un informe de lectura diciendo cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes, y en función de eso yo pueda trabajar un tiempito más. Bueno, ese tiempito fueron casi 2 años, y entonces aquí está el libro. Ya salió, y cuando sale, me dan la sorpresa de que le han otorgado el premio de maestría de Universo de Letras, que es, digamos, una especie de cucarda que se coloca en la tapa del libro, claro. A modo de rescatar o de especificar que es un libro que de verdad vale la pena. Me sentí muy honrado, no voy a decir orgulloso, porque la verdad que el orgullo es un sentimiento bastante miserable,
bastante ruin, nos lleva más al aislamiento. Tampoco la humildad extrema, porque vamos a decir la verdad, tarde o temprano todos somos, especialmente en el ámbito de la escritura o del arte, prisioneros de eso que es la soberbia, ¿no? Tal cual. Pero yo hago la autocrítica necesaria como para decir, ok, tengo que terminar con esto. Y a tal punto es así, Ricardo, que ese libro estaba escrito en primera persona. Y yo dije, no, este libro no va a ser en primera persona. Yo tengo que cortar con el yoísmo, porque yo tal cosa, porque a mí tal cosa, y porque mi papá y mi abuela. Hay que cambiarle los pronombres y reescribir el libro en tercera persona. Y así fue que lo hice. Y la verdad que el resultado fue extraordinario. Porque la gente está cansada, vamos a decir la verdad, Ricardo. Ya de por sí se lee menos que antes. Pero si a eso le sumás que, viste, la persona está haciendo una historia autorreferencial, vale decir, contar de su propio. La gente dice, ¿cómo fulanito me interesa la historia de fulanito de tal? Es diferente cuando se trata de una gran celebridad, Ricardo. ¿Qué sé yo? Personajes que puedan o no gustarnos, como Trump, qué sé yo, Zapatero o Cristina Kirchner o quien fuera, tienen garantizados millones de libros vendidos antes de salir al mercado, pero son celebridades. Tal cual. ¿Me entiendes? Entonces, a una persona que no conoces, tienes que bajarle, o sea, cuando uno es una persona que todavía no es conocida, hay que bajarle el tono y decir que partamos desde otro punto de vista, y para que se le haga más interesante a la gente. Y eso fue lo que hice, pero dio muy buen resultado, y estoy muy feliz con eso. Mario, ¿y si yo te pidiera que me definieras en pocas palabras la sinopsis de esta novela, de este libro? Es una muy buena pregunta como lo planteas. Mira, contarte todo lo que sería la sinopsis sería, digamos, contarte la historia de una película cuando ya tenés el ticket y estás haciendo la cola para entrar a la sala de cine. Pero, o sea, no quiero tampoco arruinar el factor sorpresa. Sin embargo, te puedo decir lo siguiente. Yo creo que lo que más les ha llamado la atención del libro es que el personaje principal, que se llama Gabriel, es un niño autista. Por lo tanto, además de ser autista, después se descubre que es bipolar y que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, y él no entiende el mundo que lo rodea. Claro. Y entonces lo escribe desde su propia óptica, y eso hace que muchos de los personajes, o el lector en algunas ocasiones, se sienta identificado con algún personaje que finalmente termina siendo ridiculizado porque el niño expone las contradicciones de este adulto, que él no logra entender. Vamos a decir las cosas, los niños ven la vida y a veces hasta la hablan sin filtro. Tal cual. Entonces, eso es lo que me permitió jugar con esto. Y La comunión de los niños tiene 237 páginas, originalmente eran 340, así que lo reduje bastante. Lo que tuve que hacer fue bajarle el tono de lo que es el contenido intelectual, porque ellos me dijeron, mira, el libro está fascinante, pero va a ganar mucho a nivel certamen literario, pero no va a ganar público, porque tiene frases en latín, o sea, uno trata de exponer lo que es el conocimiento, porque yo soy de la idea de que el conocimiento, si no se comparte, no sirve. Entonces, fue lo que traté de hacer en el libro. Y por lo tanto, bueno, en esa segunda edición, que es la actual, le bajé el nivel, puse un vocabulario que es más accesible, y el libro está escrito bajo la técnica del realismo mágico. Mejor dicho, bajo el estilo del realismo mágico. Porque, como sabemos, es una historia que cuando uno empieza a leerlo, sabe que se trata de una historia real, pero no sabe exactamente qué porcentaje de realidad y qué porcentaje de fantasía hay en ella. Claro. Y esto es lo que hace que la lectura se torne casi adictiva, porque la gente dice, bueno, y ahora quiero ver qué sigue en la segunda página. Y la segunda página es el segundo capítulo, y cuando quieren acordar, en un día se leyeron el libro. Es un libro muy pasional, muy polémico. Está escrito también bajo la técnica de la retrospección, vale decir, se van trazando líneas o viajes entre el presente y el pasado del personaje principal. Eso se ve en muchas películas como El Postino, Cinema Paradiso, hay tantas otras, ¿no? Que en definitiva casi es como que empieza el libro con el final de lo que vendría a ser la historia. Las historias circulares se ven más en guiones de película que en literatura. Pero eso fue lo que yo hice con esta. Es otro dato de innovación de repente, ¿no? Y una cosa, Mario, disculpa que te corte. Una cosa importante es que hay
por un lado, humor o alegría y por el otro lado también se refleja momentos de tristeza en el libro. Sí, sí, porque en definitiva, Ricardo, ¿qué es la vida sino un collage de momentos buenos y de momentos malos? Todos tenemos que atravesar por situaciones oscuras, pero lo que hay que tener en cuenta y no perder de vista, Ricardo, es que para que haya sombras es porque hay una luz que la está proyectando, de manera que uno tiene que empezar a mirar el cuadro de una manera diferente, y eso es lo que yo trato de hacer con las personas. Hay quienes me dicen: che, Mario, ¿pero no te parece que te has venido a vengar con este libro? Digo, no, de ninguna manera, porque ese libro, el personaje principal de ese libro, no viene a cortar cabezas, sino más bien a abrir el cerebro de las personas para que piensen de una manera distinta y analicen las cosas que hasta ese momento no se habían detenido a analizar. Claro. Cualquiera podría decir, bueno, pero Mario, ¿no tenés miedo de que alguien se ofenda por esto? Digo, bueno, en algún momento ese miedo pasó, pero no te olvides que el miedo es paralizante. Y si yo voy a no publicar algo porque tengo miedo que alguien se ofenda, en definitiva lo que estoy haciendo es subestimando o menoscabando la capacidad intelectual o de discernimiento que tiene el lector. Que sea el lector el que determine si el libro es una salvajada o es un libro verdaderamente de contenido filosófico, que yo estoy seguro que lo es. Mira, Ricardo, el libro puede que le fascine a mucha gente y puede que incomode a algunos, pero de lo que no me cabe ninguna duda es que se trata de un libro que realmente va a hacer pensar a quien lo lea, y de eso se trata. Porque, ¿qué decía José Ortega y Gasset, que fue uno de los más grandes pensadores de la lengua española? Él decía que la novela que no transmitía conocimiento, en definitiva, era inmoral. Lo dijo con otras palabras. Y entonces yo le agrego a eso: bueno, la moral es algo tan cuestionable como quien trata de imponerla, ¿no? Exacto. De manera que... Y el otro gran pensador, que para mí es, digamos, el que me da los lineamientos de vida casi, es Miguel de Unamuno. Ambos se tuvieron que exiliar, al igual que me exilié yo. José Ortega y Gasset se exilió en Argentina, Miguel de Unamuno se exilió en Francia, pero él lo que decía es: cada uno de nosotros somos tres personas. La persona que uno cree que es, la persona que los demás creen que uno es, y la persona que de verdad se es. Eso es la comunión de los niños, es desnudar personajes. Recién me decías, y me quedó esto dando vueltas, yo también me autoexilié. Contanos un poco, ¿cómo fue esto? Bueno, hay cuestiones que son de orden personal y preferiría no mencionar, pero de todas maneras, por supuesto que tengo que hablar de eso. De hecho, hay un capítulo en el libro en donde el personaje principal, dos capítulos donde el personaje principal hace mención a esto. Ajá. Y a mí me tocó vivir en carne propia la crisis del 2001. Yo estaba en Plaza de Mayo con mi cacerola en mano, como todo el mundo, sin tener en cuenta en aquel momento, por la inmadurez política o por lo que fuera, de que en definitiva lo que estaba haciendo era una actitud golpista, independientemente de que yo hubiera perdido todo el dinero, mis ahorros, mi departamento, mi tarjeta de crédito. Sí. Yo dije, bueno, lo que hice fue un golpismo, porque yo presencié cómo llegó el helicóptero y se lo llevó a De la Rúa, y cómo empezaron a matar gente al lado mío. Se cayó muerta un montón de gente. Y el gobierno dijo que fueron 50 víctimas y 500 heridos. Mentira, siempre se trata de bajarle el tono a eso, porque alguien tiene que pagar el costo político, fueron más. Y yo los vi y los viví, y yo dije, bueno, esto ya es demasiado. Así que yo armé mis valijas y con todo el dolor del alma fui. Uh-huh. ¿Y fue una decisión que te costó mucho? ¿Qué te parece? Yo tenía a mi padre con cáncer y él fue la persona que yo más amé en el mundo, Ricardo. Uh-huh. Tener que irte y no poder estar al lado de él, ni como médico, ni como hijo, para mí fue algo muy duro, generó un cisma familiar muy grande. ¿Qué es eso de asilo político? Pero el tema es que yo no podía regresar. Yo tenía todo armado para regresar y mi abogada me dijo, usted no se va. Sí, me voy. No, usted no se va, porque si usted se va, es muy probable que no lo dejen entrar porque se cae el caso de asilo político. Usted fue una de las únicas 2 personas que obtuvieron asilo político en los Estados Unidos ese año. ¿Cómo es posible que usted esté poniendo en riesgo esto? Claro. Y entonces, sí, efectivamente, no fuimos 2, fuimos 3. Fue un profesor de geografía en San Francisco, California, una chica que no recuerdo qué profesión tenía aquí en Queens, New York,
y después yo como médico en Miami. Fuimos los únicos 3 argentinos que obtuvimos asilo político aquel año de la Argentina en los Estados Unidos. O sea que fue un caso bastante especial. De hecho, nadie me quería tomar el caso como abogado. No, olvídese que usted ya no hay más golpes militares en la Argentina. A usted no le van a dar el asilo político. Búsquelo por otro lado en la ciudadanía porque no se lo van a dar. Yo decía, a mí me lo van a dar. Bueno, la número 3, el número de la suerte, fue una abogada de Costa Rica que me dice lo mismo. Y entonces le digo, mire, me parece una falta de respeto que usted me haya cobrado la consulta y ni siquiera se digne a leer el statement, o sea, la historia que yo mismo preparé. Entonces me dice, sí, la verdad que tenía razón. Se pone a leer y empieza a arquear las cejas y me dice, ¿y usted tiene pruebas de esto? Le digo, claro. Y saqué, un maletín, una caja enorme llena de papeles. Y me dice, ¿que usted tiene un caso? Le digo, bueno, es lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Me dice, yo lo voy a representar. Bueno, cuando estamos por ir a corte, Ricardo, aquello fue histórico. Me dice ella, Mario, tengo una muy mala noticia para darte. Le digo, ¿ahora qué pasó? Me dice, siéntese. Le digo, no hace falta, yo ya estoy cansado de malas noticias, así que yo le hago frente a todo lo que viene, a lo bueno y a lo malo, porque lo bueno me hace crecer y lo malo me enseña mucho más. Entonces me dice, nos tocó para la audiencia el juez Randall. El juez Randall es un moreno americano que no le aprueba el caso a nadie. Me dice, este señor no lo aprueba, a mí me lo va a aprobar. Y entonces ella me miró y dice, este está más loco de lo que parece, ¿no? Entonces fuimos, nos presentamos, nos encontramos en el lobby y me dice, Mario, tengo que hacerle firmar un papel donde usted elige el país de deportación. Pero es que a mí no me van a deportar, Mario, ya lo sé, pero es una formalidad que usted tiene que firmar y elegir antes de firmar a qué país quiere que lo deporten, porque si acá nos niegan el caso, a usted le ponen las esposas y se regresa al lugar que tiene que ir. Entonces, bueno, ponerle Pinar del Río, Cuba, a modo de humor, ¿no? A mí siempre me caracteriza el costado de esa cuota de cinismo que se necesita para hacer que la vida no sea tan dura. Y entonces le puso Cuba. Entramos. Y resulta que, no te quiero hacer la historia muy larga, voy a hacerte el cuento corto, pero resulta que entonces entra el juez, entran todos los empleados de la corte, seguridad y no sé qué más, y entonces el fiscal empieza a tirarme tierra encima, se presenta mi abogado y presenta la defensa, y de repente viene la pregunta que les tenía que hacer el juez. Y me las pregunta, y yo se las empiezo a responder en inglés. Y fue ese el único momento en el que el tipo levantó la cabeza, me miró, prestó atención. Y entonces, después de que respondí todas las preguntas, llamó al fiscal, llamó a la abogada defensora y los hizo sentar después a cada uno en su lugar y dijo, señor García, bienvenido a los Estados Unidos, su caso fue aprobado. O sea que tu manejo, tu manejo del inglés te permitió esto, precisamente. Pero sin ningún lugar a dudas, no te olvides que el nacionalismo está muy, muy exacerbado, y ya no solo en Argentina, sino más bien aquí en los Estados Unidos, ¿no? Hay gente que es multimillonaria, que yo conozco, amigos míos, y jamás salieron de los Estados Unidos. Digo, ¿cómo este señor puede tener una mansión con 2 autos y 5 habitaciones y no conoce Italia? Y yo digo, bueno, o sea, tienen un nacionalismo tan grande que para ellos el mundo es América. Entonces, si bien no hay una legislación que diga el inglés es el idioma oficial, porque no hay ninguna ley ni norma, porque eso sería discriminar a los otros inmigrantes y pueden comerse un juicio por discriminación en un país de inmigrantes. Entonces, pero de todas maneras, el inglés es la cuota. De hecho, a mí me dijeron, mira, Mario, vos podés tener todos los títulos que quieras, pero acá si no sabes un buen inglés, no sos nadie. Claro. Y entonces yo me puse las pilas en terminar de perfeccionarlo, pues yo ya había estado viviendo en Europa y fue lo que hice, y me sirvió de mucho, Ricardo. Bueno, y hablando de Europa, el lunes regresaste de Europa. Regresé el lunes de Europa, sí. La verdad que fue un viaje muy enriquecedor. Conocí mucha gente, entre ellos, bueno, a 2 escritores de allí de América, que son gente de mucho talento, y Pablo Rosolén y Aldo Ares, quien a su vez me presentaron a otros escritores, como Alex Ferrara, una mujer que fue escritora hasta donde tengo conocimiento de lo que fue el libro El Garante, que después se hizo con él, un guión de película, una serie televisiva,
Hay gente con una cultura general muy importante que por supuesto es muy enriquecedor compartir un almuerzo y una tarde entera con ellos. Me sentí muy feliz por eso y muy agradecido, lo sigo estando todavía y lo haré siempre. Y a su vez, bueno, participé del Comet Madrid, que es un evento en el que se reúnen escritores, y allí tuve la suerte la fortuna en realidad, más que suerte, de conocer a Carmen Posadas, que es una mujer de Uruguay que ganó el premio AENA, es 1 millón de euros, o sea, prácticamente más de lo que paga el premio Nobel de literatura. Mira. Una mujer extraordinaria, con ese carisma impresionante que tienen todos los que tienen ese talento, ¿no? Ese don de Dios de poder escribir maravillosamente. Y dijo, le voy a enseñar cosas que ningún otro escritor se las quiere enseñar, porque piensan que el secreto del talento lo tienen ellos y no lo tiene que tener nadie más. Algo así como el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Claro. Y entonces me enseñó cosas divinas y yo estaba tan fascinado que el solo hecho de que esa mujer me abrazara y se tomara una foto conmigo, para mí fue tocar la luna con las manos. Fue realmente extraordinario, fue muy lindo. Conocí a otros escritores, gente de mucho talento, pero Ricardo, como en todas partes, también conocí gente que no tiene idea de lo que está haciendo. Y bueno, tampoco uno puede ponerse a hacer bullying, pero Claro. ¿sabes qué? Se acercó una persona a mí y me dice, ¿de qué trata tu libro? Porque el mío trata de sentimiento. Y yo me quedé como que, se piensa que es el único tipo en la faz de la tierra que escribe con sentimiento. Nació en la ciudad de Federico. Pero claro, un libro que no tiene sentimientos es un manual, Ricardo. Claro. O sea, uno tiene que conectar emocionalmente con el lector. De otra manera, ese libro no pasa a ser más que un elemento al lado del toilet y no precisamente como material de lectura. Entonces uno tiene que conectar emocionalmente con las personas. No nos olvidemos de que la vida misma es un collage de experiencias buenas y malas que se expresan a través del sentimiento. Entonces, que esta persona me diga, yo escribo un libro sobre el sentimiento, como si fuese la única persona que lo hizo. Yo dije, bueno, Dios mío, que yo nunca caiga en ese nivel de soberbia y de estupidez, se podría decir, porque la verdad que la estupidez humana es uno de los flagelos más grandes contra los que tenemos que luchar hoy en día, la desinformación y la superficialidad. El libro mío también es de sentimientos, como casi todos los libros, si no, no sería una novela. Mario, recién charlábamos antes de salir al aire y me contabas que estuviste en la Feria del Libro en Madrid, y yo, desde mi ignorancia, te pedí que me hagas una diferenciación con la Feria del Libro que se hace todos los años en la Rural, aquí en Argentina. ¿Qué fue lo que me dijiste con respecto a esto? Sí, no te sientas ignorante al respecto, porque yo tenía el mismo preconcepto que tenías vos acerca de la Feria Internacional del Libro de Madrid. Mira, no tiene, honestamente, esto puede resultar chauvinismo, o sea, excesivo patriotismo, pero es una realidad, es una visión objetiva. La Feria del Libro Internacional de Buenos Aires es una cosa maravillosa, tiene 1 millón de visitantes al año, tiene su aire acondicionado, tiene unos stands que son muy creativos. La Feria del Libro de Madrid son un montón de casetas al aire libre, ¿sí? Y entonces, claro, si llueve te arruinás. Si es verano y con sol como lo fue ahora, te morís del calor. Te cierran la mayoría de las casetas para irse a dormir la siesta. Yo dije, es una feria internacional del libro. La siesta puede formar parte de la cultura española o argentina, pero no de la cultura de los países nórdicos. Entonces vienen, se toman 1 hora de metro para llegar hasta el lugar y se encuentran con que el 90% de las casetas, porque no son stands, son casetas, están cerradas. Es decir, uno se lleva una decepción enorme, pero al mismo tiempo la felicidad extraordinaria, porque detrás de cada sombra siempre está la luz. Es decir, wow, qué lindo todo aquello que yo dejé atrás. Qué hermosa es Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Pero vivís en Nueva York, Mario, en una ciudad de ensueño. ¿Es así? ¿Es una ciudad de ensueño Nueva York o no? Es una ciudad de ensueños. Sí, los gringos dicen que es la capital del mundo y de hecho mucha de la gente alrededor del mundo lo ve de esa forma.
yo entiendo que el concepto de que es la capital del mundo debe ser por el hecho de que en Occidente prima el capitalismo, y el capitalismo nació aquí en Wall Street. Claro. Después, digamos, tiene una cultura, sí, muy diversa, pero no con la diversidad que se ve en otras ciudades del mundo. Obviamente no vas a encontrar catedrales góticas, sino neogóticas, porque todo es nuevo, es un país nuevo. Yo siempre viajaba a Europa desde la Argentina, mirá lo que es la ignorancia de uno y el chauvinismo. Decían, no, yo no pienso pesar a Estados Unidos porque es un país joven, a mí me gusta la arquitectura y me gusta la historia, y ahí no hay nada de eso. Cuando yo podría haber pagado $100 más y hacía un vuelo triangular entre, no sé, Madrid, París y Buenos Aires, y nunca lo hice. Hasta que, no te gustan los gringos, me dijo el destino. Vas a ver que los gringos te van a dar más de lo que te dio tu propio país. Y así fue, Ricardo. Así que aquí estoy, sí, es una ciudad que deslumbra, no tiene, yo diría, nada que ver con lo que aparece en las películas o en las series de televisión, porque es muy impactante salir del metro y ver esos rascacielos, ya que la sensación de altura y la de profundidad no te la da ningún video, por más que sea grabado en 4K. Claro. Entonces, además de la diversidad cultural, ¿no? La ciudad ha sufrido, voy a ser honesto, un deterioro muy grande después de la pandemia. Esto pasó en casi todos los países del mundo, porque al no haber recaudación de impuestos, después de entonces, donde se supone que tiene que haber, 10 policías, hay 4, y entonces aumenta la inseguridad, donde tenían que pasar las cuadrillas de limpieza 10 veces al día, ahora pasan 2, y entonces vos decís, como una ciudad que recibe turistas, no tenés dónde tirar la botella de plástico porque están todos los tachos llenos de basura. O sea, son esos detalles que el turista que llega está tan fascinado y no los ve. Pero quien vive acá, y bueno, está un poco cansado de eso. Yo no. Yo siempre agradezco a Dios todo lo que me ha llegado. Creo que definitivamente soy muy afortunado, pero te voy a ser honesto, se está yendo todo el mundo de la ciudad de Nueva York. Esta ciudad se está quedando vacía. Mira. Porque desde que subió este tipo de gobierno incrementaron muchísimo los impuestos, que ya de por sí estaban muy altos. Entonces, bueno, la gente dijo, yo vivo con la tercera parte de lo que vivo en Nueva York, yo vivo en otro lugar, claro, y estoy también en contacto con la naturaleza y con los ríos, y no pago impuestos, y tengo los seguros de auto más bajos. Y entonces el edificio donde yo vivo es un edificio hermoso, se está quedando vacío. Queda muy poquita gente. Para mí sería una ventaja, o es de hecho. Porque bueno, no tengo que aguantarme la música que se aguantan otros de los vecinos el fin de semana. Claro. Pero sí, tengo que mirarlo objetivamente. Y la realidad es que ha habido un deterioro muy grande de la ciudad. Hay atracciones extraordinarias, como el edificio Vanderbilt, que ellos dicen que no es un edificio ni es arquitectura, sino una obra de arte, y coincido. Hay atracciones como esas que han surgido ahora, y que lo que pretenden es rescatar la esencia de la ciudad, que es el deslumbrar. Pero aún así les falta mucho para igualar a otros lugares. Sí. Y está pasando algo en todo Estados Unidos, digo, que va a hacerse oficial a partir de hoy a la tarde con el inicio del Mundial. ¿Cómo vive el estadounidense y cómo viven ustedes el Mundial? Imagínate, yo lo vivo como todo argentino, con el entusiasmo y la algarabía de siempre. Estoy muy expectante de eso. El americano lo vive con el orgullo de decir, nosotros recibimos a toda la gente, claro, del planeta, porque ellos no tienen la cultura futbolera que nosotros tenemos. Yo entiendo que se generaron. No tienen ese fanatismo que tiene el argentino. No tienen el fanatismo, no tienen la pasión. Bueno, de hecho siempre se dice, ¿no? El nórdico no es pasional, pero en realidad no es tan así. Solo que ellos tienen otro tipo de cultura, ¿no? Claro. El fútbol americano, el rugby, qué sé yo, el béisbol. Y entonces Messi, yo creo que fue incorporado al fútbol estadounidense precisamente para tratar de revertir ese tipo de cultura y incorporarse al mundo del fútbol, que, bueno, es el deporte por excelencia a nivel mundial. Pero aún así, ellos no lo viven con la pasión que nosotros lo vivimos, pero están expectantes de recibir a toda esta cantidad de turistas. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Espero poder ver un partido. Es imposible pagarlo, soy honesto, por lo menos para mi bolsillo, pero está sorteando la ciudad
algunos boletos para ciudadanos de la ciudad de Nueva York. Mira, que son gratuitos. Si tengo la suerte de verlos, voy a poder ver la final acá en Nueva York. En realidad es New Jersey, el otro lado del río Hudson, pero bueno, son poquitas cuadras de donde yo vivo. Así que, no sé, todo está abierto, pero comprar una entrada va a ser imposible, así que ahí tengo mi televisor preparado como para sentarme a mirar. Bueno, y en estos momentos, Mario, más allá del Mundial, también Nueva York está con todo el deporte full, porque se está jugando la final de la NBA y los Knicks es uno de los equipos que ayer casualmente ganaron el cuarto partido y están 3-1 arriba de San Antonio. Así mismo es. Sí, y se acaba de correr una maratón también. Claro. Sí, ahí están muy, muy atentos a toda esa historia. Como te decía, son pasiones diferentes, pero son pasiones y las ves latir en los diferentes puntos de la ciudad. Tal cual. Por ejemplo, una cosa que se hace, Ricardo, para la celebración de los partidos de fútbol del Mundial en Nueva York, es que la gente, aun cuando tenga un televisor de 75 pulgadas en su casa, prefiere ir al bar, y en el bar lo mira en un video wall y es una algarabía y una locura, porque no tienen que celebrar el gol con 1, 2 o 3 personas, sino con las 500 personas que hay ahí adentro, y aquello es una algarabía y un descontrol total. Yo fui una sola vez, y realmente fue muy divertido. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo soy 100% sordo del oído izquierdo y parcialmente sordo en el derecho. Entonces, cuando hay mucho sonido de fondo, mucho background sound, como le dicen los gringos, es imposible para mí mantener una conversación por más que se haga a los gritos, porque no se trata de no escuchar, sino de no poder discernir el sonido de cada palabra. Claro. Entonces me siento como que estoy limitado a socializar. Por eso prefiero escaparle a los restaurantes o a los sitios que tienen multitudes. Bueno, Mario, se nos ha ido el tiempo. Agradecerte infinitamente todos estos minutos que nos has dispensado y dejarte para el final lo que quieras decirle a la gente de América, donde tenés familiares, y a tu Fortino Lavarría querido también. Bueno, mira, el mensaje es el siguiente. El libro cambió mucho, así que si lo han leído, vuelvan a leerlo. Estoy convencido, sobre aparte, de que realmente les va a interesar muchísimo. Es un libro que los va a hacer pensar, que los va a entretener. Es un libro que ahora es más accesible porque se puede leer. Así que yo no les pido que lo compren, pero sí que vayan a la biblioteca, lo saquen y lo lean, porque estoy absolutamente convencido de que logré dejar el propósito del mensaje con esto de crecer. Y yo creo que este es un libro para crecer. Así que disfrútenlo. Les mando bendiciones no solo a vos, a tu familia y a todos y cada uno de los oyentes que componen tu audiencia. Y gracias, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y ojalá puedas estar el 19 de julio en la final del Mundial y ojalá estés con la camiseta argentina y alentando a nuestra selección en esa final. Así es, amén, como se diría, ¿no? Exactamente. Te mando un gran abrazo. Gracias. Que estés bien, Ricardo. Gracias, Mario. Te mando un abrazo. Hasta luego. Mario García, desde Nueva York, Estados Unidos, hablando con nosotros y contándonos sobre su libro, sobre esta nueva reedición que se ha hecho sobre este libro titulado, como les decía, La comunión de los niños. Esta parte en vivo de la mañana fue presentada de esta forma.